1 Macabeos capítulo 3. Judas, llamado Macabeo, sucedió a su padre. Lo apoyaron todos sus hermanos y todos los que habían seguido a su padre, manteniendo con entusiasmo la lucha por Israel. Él extendió la fama de su pueblo, como un héroe revestido de su coraza que se ciñe sus armas de guerra. Entró en combate protegiendo el campamento con su espada. Por sus proezas era como un león, como un cachorro que ruge ante su presa. Persiguió sin descanso a los malvados y entregó como pasto de las llamas a los que perturbaban al pueblo. Los impíos se llenaron de terror, temblaron todos los que hacían el mal y, gracias a él, se alcanzó la liberación. Amargó la vida a muchos reyes, pero alegró a Jacob con sus proezas, su memoria será bendita por siempre. Recorrió las ciudades de Judá, aniquiló a los impíos que había en ellas y apartó de Israel la ira de Dios. Su fama llegó a los confines de la tierra y reunió a los que estaban muy cerca de ser aniquilados. Con el fin de luchar contra Israel, Apolonio reclutó un poderoso ejército formado por paganos y samaritanos. Cuando Judas se enteró de esto, salió a su encuentro, lo derrotó y lo mató. Causaron muchas bajas entre los enemigos y pusieron en fuga a los restantes. Al recoger el botín, Judas se apoderó de la espada de Apolonio que, a partir de ese día, llevó siempre consigo en las batallas. Al enterarse Serón, jefe del ejército sirio, que Judas había reunido un contingente de fieles seguidores dispuestos para el combate, se dijo: «Voy a hacerme famoso. Me cubriré de gloria en el reino, combatiendo contra Judas y sus secuaces, esos que desprecian el decreto real». Entonces, un poderoso ejército formado por gente impía subió con él para vengarse de los israelitas. Pero cuando se acercaban a la subida de Betorón, Judas les salió al encuentro con unos pocos hombres, quienes, al ver el ejército que venía contra ellos, dijeron a Judas: «¿Cómo podremos, siendo tan pocos, luchar contra una multitud tan poderosa? Además, estamos agotados por no haber comido hoy». Judas les respondió: «No es difícil que muchos hombres sean vencidos por unos pocos. Para el cielo da lo mismo conceder la salvación con muchos hombres o con unos pocos. Sepan que en la guerra la victoria no es de los más numerosos, sino que la fuerza proviene del cielo. Es el orgullo y la impiedad que los llevan, porque quieren acabar con nosotros, nuestras mujeres y nuestros hijos, y apoderarse de nuestros bienes. Nosotros, en cambio, defendemos nuestras vidas y nuestras leyes, y el cielo los hará añicos ante nuestros ojos. No les teman, pues». Apenas terminó de hablar, se abalanzó sobre ellos de improviso. Serón y sus hombres fueron derrotados. Los persiguieron por la bajada de Betorón hasta la llanura. Murieron como 800 hombres y los demás huyeron al país de los filisteos. Comenzaron a temer a Judas y a sus hermanos, y se apoderó el pánico de todas las naciones vecinas. Su fama llegó hasta el rey, y todos los pueblos comentaron las batallas de Judas. Antíoco se enojó mucho cuando lo supo, y dio orden de concentrar todas las tropas de su reino. Era un ejército formidable. Abrió sus cofres y dio a las tropas el sueldo de un año, pidiéndoles que se quedaran en pie de guerra. Luego se dio cuenta de que faltaba el dinero en sus arcas y que habían disminuido los impuestos de la provincia a causa de las divisiones y de otros problemas que él mismo había provocado al suprimir en el país las leyes que existían desde siempre. Acostumbraba gastar y regalar, como no lo habían hecho los reyes que habían estado antes que él, pero entonces tuvo miedo de que no tuviera lo suficiente para hacer frente a tantos gastos. Al verse en serias dificultades, decidió dirigirse a Persia para recaudar los impuestos de las provincias y regresar con mucho dinero. Dejó pues a Lisias, un noble de la familia real, como encargado de sus asuntos desde el Éufrates hasta la frontera con Egipto. Lisias debía cuidar de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Le pasó la mitad de su ejército con los elefantes y le dio instrucciones sobre todo y muy especialmente sobre los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces el rey Antíoco, al verse en apuros y con el tesoro agotado, resolvió ir a Persia para recaudar los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. Dejó a Lisias, un noble distinguido, al frente de los asuntos del reino desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto, y le confió a su hijo Antíoco
para que lo educara hasta su regreso. Le entregó la mitad del ejército, con elefantes, y le dio órdenes sobre todo lo que él quería, especialmente sobre los habitantes de Judea y de Jerusalén. Le mandó que enviara un ejército para destruir y exterminar la fuerza de Israel y lo que quedara de Jerusalén, borrar su recuerdo de aquel lugar, instalar forasteros en todo el territorio de Israel y repartir la tierra por sorteo. El rey tomó consigo la otra mitad del ejército y partió de Antioquía, la capital de su reino, en el año 147, cruzó el Éufrates y recorrió las provincias del interior. Lisias escogió a Ptolomeo, hijo de Dorimenes, a Nicanor y a Gorgias, jefes valientes y experimentados, y les dio 40,000 soldados de infantería y 7,000 de caballería, para que invadieran la tierra de Judá y la devastaran, según la orden del rey. Se reunieron todos los que quedaban del pueblo y se organizaron como un solo hombre para el combate. Prepararon sus armas, se proveyeron de valor y rogaron con insistencia al Señor que los librara de sus enemigos y permitiera que su pueblo volviera a poseer su heredad, que el templo profanado fuera purificado y que la nación recobrara su dignidad. Judas reunió a su ejército y acampó en Mizpá, frente a Jerusalén, porque antes Israel había tenido allí un lugar de oración. Ayunaron aquel día, se vistieron de saco, se cubrieron de ceniza y rasgaron sus vestidos. Abrieron el libro de la ley para buscar en él lo que el Señor había mandado a los israelitas, y se pusieron a llorar con amargura. Levantaron una oración al cielo. ¿Qué haremos con estos que nos rodean? ¿A dónde iremos? Han invadido tu lugar santo y lo han profanado. Han destruido tu altar. Ya no podemos ofrecer holocaustos, ni sacrificios, ni presentar ofrendas. Ya no nos queda ningún lugar para buscar tu favor. ¿Qué nos queda por hacer? Judas y sus hermanos dijeron: Nuestros enemigos son numerosos y fuertes. Si no peleamos contra ellos, seguro que nos exterminan. Mejor es morir en el combate que ver las desgracias de nuestra nación y del santuario. Lo que el Señor quiera, que así se haga.